Más alto, te pedimos por favor que tú traigas, Señor, a aquellos que van a ser salvos, y te imploramos, Padre, que tú proclames tu palabra como debe de ser. Te imploramos, por favor, glorifica a tu Hijo Jesucristo, que por favor tu santo nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Y amén. Comencemos pues entonces. Hablamos nuestras Biblias en Hebreos 4, 12, Hebreos 4:12. Amén, gloria a Dios. Perfecto. El tema del día de hoy es el corazón de la Biblia. Y vamos a andar por Hebreos 3 y 4, así que ténganlo en su espada láser, es decir, su celular o en la Biblia. Amén. Perfecto. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la única, inerrante y perfecta palabra de Dios. John MacArthur dijo esto: dentro de este púlpito cada domingo a lo largo de años he predicado 2 o 3 veces y hasta 4 en un domingo, y en los primeros años también los miércoles. En otras ocasiones a lo largo de este medio siglo he predicado en todo este país y prácticamente alrededor del mundo, y siempre he predicado la palabra de Dios, siempre he abierto la palabra de Dios. En realidad no tengo nada de importante que decir por mí. Me encanta esa última frase porque él vuelve a repetir: no tengo nada más importante que decir, no tengo nada más importante que decir, porque no son mis propias opiniones, sino la palabra de Dios. Y el Times Square Junior en el año del 2007 le hizo una entrevista donde, queriéndolo poner en vergüenza, le dijo: ¿y por qué no cambiar un poco el estilo y ser un poco más complacivo con la gente? Por la sencilla razón de que la Biblia es todo lo que Dios le ha dejado al ser humano. Así que esta noche hay 3 preguntas para ti. La primera: ¿alguna vez tú te has preguntado si a pesar de todas las pruebas en nuestra vida como cristiano, tú vas a poder llegar hasta el fin en tu vida como cristiano? La segunda: ¿tú te has preguntado si eres o no eres cristiano? Y la tercera: aquellos que ya decidieron darle la espalda a Cristo están conscientes de que la ira de Dios los espera y que ni todas las oraciones te van a salvar si decides estar en contra de Dios. Bueno, entonces este texto es completamente para nosotros. ¿Por qué? Porque el versículo 12 comienza con un porqué, y esto está ligado exactamente a lo que se quiso decir antes, no está separado. El versículo 11 nos dice: procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y de nuevo hay un pues, siempre hay un pues que nos enseña la unidad del pasaje. Hace tiempo yo escuchaba que alguien, un teólogo, compartía que su profesor le decía que la Biblia eran perlas preciosas y que no importaba cómo las interpretaban, el chiste era sacarlas y ahí tenía el tesoro, ahí tenía las perlas. Y otro profesor le mostró pues que obviamente esa interpretación era incorrecta, porque lo correcto es que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es una unidad, es una cadena, y si una cadena se rompe, pues es inservible. Y lo mismo ocurre en este pasaje, porque no se puede sacar la idea de su contexto, como desgraciadamente hoy muchos malos intérpretes lo hacen. La idea central es que el autor de los Hebreos está citando al Salmo 95. Ahora vayamos a Hebreos 3, del 7 al 11, por favor. Hebreos 3, del 7 al 11. Del 7 al 11. Okay. ¿Me puede ayudar mi hermana Clau? Claro. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermana. Este reposo no puede ser cuando Israel entró a Canaán, porque cuando se escribe esto ya estaba el reinado de David. Fue en la época de David, de hecho. Ya, pues obviamente Canaán, ya habían entrado a Canaán.
Entonces, como diría Michael Reeves, el reposo no se limita a una tierra. Este reposo del cual hablaba el autor no se limitaba a Canaán. Entonces, lo que él le quiere decir es que hay un patrón repetitivo en el peligro de oír la voz, porque si vemos en el pasaje, no le está diciendo, y acuérdate todo lo que sufrieron, y acuérdate de las bendiciones que les quité, y acuérdate de cómo la pasaron de mal en el desierto. No, le dice, mira, eso sí estuvo mal, pero acuérdate que el peligro, el problema aquí fue no escuchar la voz de Dios y no responder. Por eso Hebreos 4:8 insiste que no era una tierra. Por eso dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces, este reposo tiene un sentido final. ¿Y cuál es ese sentido final? Nuestra salvación, que Dios nos otorgó cuando creímos verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Y mientras es nuestra vida cristiana. Y obviamente la vida eterna esperándonos cuando hayamos partido pues de esta tierra con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como la salvación está disponible aún porque Cristo aún no ha vuelto, el autor sigue exhortando a que aquellos que oyen la palabra de Dios se arrepientan de sus pecados y vayan a Cristo. Pero esto jamás quiere decir en ningún momento que se pierde la salvación, porque por eso el evangelista Juan, en el capítulo 10, versículo 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, esto que nos enseña, que ningún verdadero cristiano se puede apartar. Jugando un poquito al chisme, recuerdo que una vez alguien me decía, es que yo un día quise mucho a Dios, pero ya no lo quiero, me aparté. Pues no se apartó. Si dice que se apartó, pues es porque nunca fue cristiano, porque ningún verdadero cristiano se puede apartar ni perder jamás. Ojo, un verdadero cristiano es imposible que se pierda. Y yo sé, ¿y cómo sé que no me voy a perder? ¿Verdad? ¿Cómo sé que no me voy a perder? Porque estoy perseverando. Porque Cristo, dice la palabra que Cristo no puede perder a un verdadero creyente. Cristo no puede perder a un hijo suyo. Eso es imposible. Entonces, cuando alguien se aparta, ¿qué sucede? Pues no perdió la salvación, es que nunca fue cristiano. Ya lo dijo el apóstol Juan en sus cartas: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, él no da pie a pensar que no, si un día fueron cristianos, si estuvieron en el altar. No, él dice, no, nunca fueron cristianos. No es que se hayan apartado, lo que pasa es que fue mentira que eran cristianos. De hecho, en Mateo, Cristo dice que muchos van a venir en el día del juicio a decir: Señor, pues no profetizamos en tu nombre, Señor, pero pues no echamos fuera demonios. Y Jesucristo les dará: sí profetizaron en mi nombre, sí echaron fuera demonios, sí hicieron muchas cosas en mi nombre, sí cantaron, sí alabaron, sí gritaron, sí hicieron muchas cosas. Pero Él les va a decir: yo nunca los conocí. Y esto lo vemos porque cuando Cristo, la Biblia nos enseña que Cristo va a terminar condenar a las personas que van a terminar en el infierno, les dice: nunca los conocí. Y en Amós dice que a los suyos pueblos suyos son. Entonces Él nunca da pie a pensar que eras mío y después te perdí. No, si eres de Él, nunca te pierdes. Y si no eres de Él es porque nunca lo fuiste. Entonces los autores del Nuevo Testamento jamás asumen que toda persona que se llama cristiana es cristiana, porque pues eso no es cierto. Y eso es lo que el pasaje nos dice: entrar en el reposo. Y procuremos que entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, esto es un sentido de urgencia de no cometer el error de Israel, que nos muestra Hebreos 4 del 1 al 3. ¿Lo pueden poner? Hebreos 4 del 1 al 3. ¿Me lo puede leer, hermana Luz? Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Israel tuvo la palabra, pero no la siguió. Ahí está la delgada línea amarilla entre un verdadero creyente y un falso creyente. El verdadero creyente, ¿qué hace? Sigue este libro, lo sigue, todo lo que diga este libro lo sigue. El falso creyente no lo hace.
Entonces no se trata ni siquiera de conocer mucho de la Escritura, no se trata de estar en un lugar donde se nos predica bien la palabra, inclusive no saber nada, se trata de obedecer o no obedecer. Imagínate a un policía que para a alguien que se pasó el alto y la persona se defiende diciendo, no, espéreme, es que yo me sé todas las reglas de tránsito. O sea, de hecho, el hecho de conocer las reglas de tránsito y aún así quebrantarlas te hace todavía más culpable. Entonces hay mucha gente que puede conocer la palabra de Dios y terminar en el infierno porque no obedecen a Dios, y también hay gente que va a seguir esa misma conducta. Entonces todo se resume en obedecer la palabra de Dios, y aquel que no la obedece, pues no piense que está perseverando, porque no lo está. Otro ejemplo, el yugo desigual. Hoy en día existe mucha mundanalidad en el pueblo de Dios y se buscan justificar las cosas que Dios prohibió. Dios dijo, no te cases con un incrédulo, no tengas una relación íntima con una persona que no es verdaderamente creyente. La Biblia dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos, no te hagas alianza con los moradores de la tierra. Y nosotros decimos, no me interesa, usando una frase muy clásica, es mejor que muchos cristianos. Yo solamente voy a seguir la Biblia hasta donde a mí se me da pues mi regalada gana, ¿no? Y aquí es un ejemplo de cómo nos autoengañamos para justificar nuestros pecados y decirle a Dios, te sigo, pero nada más hasta donde se me da la gana. O sea, pues es que está bien chida esta chava, es que la verdad, pues yo sé que no se ríe, no quiere al Señor, pero pues él sí le echa ganas y todo. Entonces empezamos a justificar nuestros pecados y decirle a Dios, yo te sigo hasta donde yo quiera. Y por eso el autor insiste en que se le debe de poner atención a la palabra de Dios. Es decir, una llamada para no dejarse de congregar y escuchar atentamente la palabra de Dios. Por eso es que cuando dice, si oyeres hoy su voz, el autor está hablando de un predicador, porque la carta a los hebreos es un sermón completo. Toda esta carta a los hebreos es un sermón completo que nosotros tenemos. Procuren seguir manteniéndose en el camino de Dios porque ya son creyentes a través de la palabra, es lo que el autor está diciendo. Por tres razones. En primer lugar, la predicación fiel y la perseverancia van juntas. En primer lugar, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios vivo para perseverar a los verdaderos creyentes, dejó su palabra. Luego es la inspiración del Espíritu Santo. Por eso dice hoy, no dice, el Espíritu Santo dijo hace 2000 años. Porque claro, para justificar los pecados decimos, pues es que eso lo dijo hace tantos años. Es que la palabra sí dice eso, pero lo dijo en ese contexto. No. Por eso dice, el Espíritu dice hoy. El Espíritu habla hoy. El Espíritu habla hoy, 2026. Cada día que la voz del Espíritu Santo habla, no es antigua, es actual, a través de su palabra. Y por eso es que, en tercer lugar, la predicación de la palabra nos mantiene firme, evitando que caigamos. Por eso el autor pone de ejemplo lo que sucedió en Éxodo 17, que es lo que estamos viendo, que acusaron a Dios de asesino. Porque dijeron, no, Dios nos sacó de Egipto, nos sacó para matarnos, entonces Dios es un asesino. Y Dios agarra, le dice a Moisés, mira Moisés, ve, pégale a la roca, salió el agua de la roca. Pero después volvieron otra vez a cometer el mismo error. Moisés le vuelve a pegar a la roca y es donde le dice, no, ese fue el error suficiente para dejarlo fuera de Canaán. Y aquellos que hemos vivido en este tiempo, tenemos un aviso aún más grande, que por rechazar a Cristo, pues solamente nos quedaría el infierno. Y por eso Dios está diciendo en su pasaje que Israel lo acusó de asesino en el desierto, quedaron fuera de Canaán. Y esto sirvió como ejemplo para decirte que si tú cometes el mismo error, solamente quedará la ira de Dios y obviamente el infierno. Por eso es que cuando la palabra de Dios es predicada, cada oyente está siendo confrontado por Dios para el llamado a una decisión, obedecer o no obedecer. Así que por eso es urgente escuchar la verdadera predicación de la palabra de Dios, porque ese es el único medio que Dios nos dejó, no existe otro. La predicación de la Biblia a los creyentes los mantiene en el camino de la salvación y a los no creyentes los llama a Cristo. Y aquellos que pues ya decidieron condenarse, lógicamente los condena. Y luego porque la predicación de la palabra es eficaz. Salomón nos dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. En Eclesiastés 12:11 nos dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es lo único que está resaltando, es la importancia
de la predicación. ¿Y qué es lo que desgraciadamente ocurre el día de hoy? Bueno, que se busca hacer a un lado la verdadera predicación, ¿no? Si yo veo que como que esto me está incomodando, como que esto se oye muy bíblico, ¿no? Pues que legalista, ¿no? Pues que fastidioso, yo mejor al que me hace reír. Otros, pues desgraciadamente son falsos predicadores que no hablan solamente lo que ellos quieren, más no lo que dice la palabra de Dios, y eso está mal. Y eso no es posible ya que la palabra de Dios es eficaz, que corta como dos filos. Amén. Y por eso ese es el poder penetrante de la palabra de Dios. Así es. Ya que como diría Charles Hutch, nuestro autor no se preocupa de ofrecer aquí un análisis psicológico o anatómico de la condición humana, sino de describir en términos gráficos la penetración de la palabra de Dios. O sea, la predicación verdadera de la palabra de Dios alcanza los lugares más profundos e inalcanzables de nuestra vida. Nosotros no podemos engañar a la Biblia nos examina y nos lee. O sea, Dios se vuelve un cirujano que corta con bisturí y extirpa el tumor. Y el bisturí es un instrumento tan pequeño, pero que puede cortar hasta lo más profundo y saca el problema o remueve el tumor. Y de la misma manera la Biblia nos penetra hasta donde nadie llega y deja ver lo que somos. Porque nosotros nos podemos autoengañar, pero delante de la Biblia no se puede, ya que ella nos muestra lo que somos. Y esto es para mostrarnos su poder. Eso es lo que hizo Pedro en Hechos 2, expuso a esos 3,000 oyentes a la predicación verdadera de la palabra de Dios. Entonces el bisturí entró, se compungieron y cortó, porque la escritura fue predicada. Y por eso es que el término que usa el pasaje es discernir. Ni siquiera es juzgar, es examinar. Es como cuando un médico solamente lo hace en un término científico, no está juzgando, solamente te tiene que examinar y demostrar lo que tienes. Y así mismo es lo que hace la Biblia, porque como seres humanos somos excelentes autoengañándonos. Por eso es que a través de lo que deseamos, el pecado nos engaña a través de promesas falsas. Entonces, cada día que nosotros pecamos, estamos creyendo a la promesa que Satanás hizo en Edén, de que Dios no es tan bueno y que hay cosas más importantes. Entonces el pecado viene y nos dice: tu única esperanza de futuro es hacerte un aborto, no tendrás oportunidad a menos que hagas trampa en ese examen, no serás notado ni querido a menos que te vistas provocativamente, cásate con ese no cristiano, finalmente todos son iguales, relaciónate con esa joven aunque no sea cristiana, y vivan en mentalidad al cabo que pues todos lo hacen, ¿verdad? Y todos pecan. Óyeme que nadie te va a ver. Perderás a la única persona que parece preocuparte si no comprometes tu pureza sexual. Y entonces cada una de estas afirmaciones es mentira. Y eso es lo que Hebreos le llama el engaño del pecado. Y por eso es importante notar que es hasta donde llega la palabra de Dios y saca cada una de las capas de este engaño. Como le dice Pablo a Timoteo: te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y por eso Timoteo le dice: predica con propósito. Entonces ese es el propósito de la palabra de Dios, sacar a relucir lo que somos y obviamente incomodarnos. O sea, nadie debe de venir a la iglesia y decir: ay, es que el pastor, el hermano es tan simpático porque cuenta chistes y me hace sentir bien. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo: es que de verdad, cuando yo estoy en una iglesia, yo me siento en el spa. Entonces, si tú sientes que estás en el spa y no eres confrontado por la predicación como el pasaje lo dice, pues entonces probablemente tendrás a un falso maestro enseñándote. Y por eso debemos exponernos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo moviéndose entre los 7 candelabros. No en la música, no, en la verdadera predicación. Ahí está cortando Cristo. Ahí es donde Él está hablando. Ahora, de paso, se ha dicho que esto es lo que hace la verdadera predicación, y por eso, de paso, se ha dicho que a un verdadero predicador, pues no hay que creerle todo, ¿no? Hay que creerle la mitad. Eso no es posible, porque sería como decirle al cirujano que me va a operar: yo sé que nada más la mitad de su cirugía le va a hacer bien y la otra mitad la va a hacer mal. Entonces, el hombre que predica solamente se debe de limitar a predicar la palabra de Dios, y por lo tanto no puede haber falla en eso. Y muchos son más los predicadores fallan porque solamente sus pláticas son mezclas de verdades y mentiras. Entonces debemos de dejar que la escritura nos incomode, y esto no es para vivir en la culpa,
La culpa Dios la concedió en el ser humano para darnos cuenta de lo que verdaderamente somos, para enseñarnos lo que realmente somos. Y por eso es que Dios dice que todas las cosas están expuestas. Entonces, en la traducción original, el pasaje de todas las cosas están expuestas es cuando llevaban al cordero al sacrificio en el Antiguo Testamento y exponían el cuello para clavar el cuchillo. Y su palabra, eso es lo que hace, nos expone para evaluar y terminar nuestra vida con Cristo o terminar en el infierno. Entonces, hay una frase que muchos usan para tapar sus pecados: ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Verdad? Solamente Dios me puede juzgar. Y la realidad es que pues nadie te juzga, ni Cristo te juzga. Solamente que su palabra te va a examinar todos los días de tu vida, y cuando hayas fallecido o Cristo vuelva, la Biblia va a entregar su examen sobre ti, y entonces Dios va a decir si eres aprobado o reprobado, porque viviste conforme a este libro o viviste en contra de este libro. Y eso fue lo que, o perseveraste o nunca fuiste cristiano. Quizás fuiste un hipócrita y religioso y terminaste en el infierno. Porque mira, por ejemplo, Charlie Lucky era un mafioso millonario, y cada vez que lo atrapaban solamente pagaba dinero, compraba al jurado y salía sin importar el crimen que cometía. Entonces un día cayó el juicio, hizo el mismo movimiento, pagó el jurado, pero no supo que en cada delito un agente del FBI grabó más de 25 años de sus delitos, y ni con todo su dinero se pudo salvar, y aunque los jueces buscaron la manera de salvarlo, no pudieron salvarlo. ¿Por qué? Porque allí estaban las pruebas. Entonces esta va a ser nuestra prueba cuando fallezcamos o cuando Cristo venga por nosotros. Eso es lo que va a suceder el día del juicio. Entonces nada queda en la oscuridad, porque Dios desnuda, es decir, deja al descubierto. Su palabra nos deja al descubierto para que no, y esto no lo hace Dios para avergonzarnos, lo hace para que no caigamos en la incredulidad antes de que el pecado no se endurezca. Igual que un cirujano de emergencia que prefiere cortar de urgencia antes de que caigas en un choque séptico, que es de plano que tus órganos se apaguen y fallezcas. Entonces él decide, no, pues ¿sabes qué? Tengo que hacer algo muy fuerte, porque si no sus órganos se van a apagar y va a fallecer. Y eso es lo que Dios hace. No lo hace para avergonzarnos, no nos incomoda para fastidiarnos, lo hace para mantenernos en el camino y que no acabemos como esa gente que va a terminar en el infierno. Y por eso es que Dios, a través de su palabra, te va a mantener vivo. Y esto es muy serio, porque pues hay personas que suponen que porque hicieron algo, levantaron la mano, simplemente están en la iglesia, suponen que ya son salvos, pero a la luz de la Biblia esto no es verdad. A la luz de la Biblia, su camino o su vida es que pues van directamente al infierno. Y esto es tan sencillo como esto. Miren, si alguien habla como ganso, camina como ganso, vive como ganso, tiene el genotipo de un ganso y parece un ganso, ¿qué es? Un ganso. ¿Sí? Y si la persona habla como impío, vive como impío, practica lo que practican los impíos, ¿es cristiano? No. Entonces, y tiene que ver lo que hizo, lo que no hizo, tiene que ver cuántos años sirvió, cuánto tiempo estuvo en un ministerio. No, importa si vivió conforme a este libro o si no vivió como este libro. Por eso es que a veces cuando dicen, no, es que cómo es posible que este cristiano, y yo, a ver, espera, vamos a ver. Si la persona habla como impío, vive como impío, practica lo que practican los impíos, ¿es cristiano? No. Y esto es muy cierto, porque no importa lo que hagan o quién sean, lo que sucede es que es un impío y es un fraude, y su cristianismo es un fraude y va rumbo al infierno. Y por eso el autor nos insta que algún día nos tenemos que presentar delante del tribunal, y por eso es que la predicación fiel nos prepara para ese día. Es decir, que no solamente es un medio de gracia, es un anticipo del juicio para aquel que no cree. El alma del oyente es puesta bajo la luz de Dios mismo, y entonces la predicación verdadera no es entretenimiento y no es únicamente enseñanza. Es enseñanza, obviamente, que lleva al oyente con un encuentro con Dios mismo. Y entonces cada sermón es una cita con Dios mismo. Por eso es que pues esto no puede ser un juego. Muchos piensan que es venir a charlar, otros piensan que es la hora del mate, o vamos a tener una plática como si fuera la hora de contar chiste. Y de verdad, o sea, por ejemplo, a mí me encanta, de veras, yo creo que Dios me bendijo con un sentido del humor muy feliz, y me gusta
reírme mucho, pero créeme que pues en el púlpito no soy un payaso y nadie debe de serlo, porque somos embajadores del Dios Altísimo diciendo así dice el Señor, y presentarnos con una actitud irreverente, con una actitud de payaso y vengo a hacerte reír, pues eso no es correcto. Y por ello es que el sermón evalúa al oyente y es por eso que la verdadera predicación nos vuelve a evaluar, como te lo vuelvo a repetir. Es la Biblia la que va a demostrar si al final de tu vida eres aprobado o reprobado. Y esta evaluación es un consuelo para el creyente, porque precisamente Dios vio todas esas cosas que nadie vio. Por último, podríamos ver 1 Corintios 4:5. Gracias. ¿Alguien le puede dar lectura? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Gracias, pastor. Entonces, cuando escuchamos un texto así, se puede llegar a sentir temor, ¿no? O bien pensar muchas cosas de, no, es que hasta que venga el Señor Él va a aclarar lo oculto, y decimos, ay, mi madre, ¿no? La razón de que este texto está allí es para decirnos que Dios ve todo. Entonces, el hecho de que decirnos que Dios nos examina, que Dios es que Dios nos ve todo. O sea, Dios ha visto cada esfuerzo que has hecho por Él, cada lágrima que has derramado, cada vez que tú te esforzaste, cada vez que tú fuiste a ver a un hermano, cada vez que tú te desvelaste orando y que nadie vio. Todo eso Dios lo vio. Cada esfuerzo que hiciste por Dios, eso Él lo vio. Así los demás no lo hayan visto, Él lo vio. Por eso es que este es el arma de doble filo. O nos examinará para bien, o nos examinará para juicio eterno. Por lo tanto, dice la Escritura que no cometamos el error de Israel, no cometamos el pecado que cometió Israel, que pecó contra Dios. No debemos de cometer ese error, que cuando la dificultad llega, no cometer el pecado de incredulidad, porque el Dios que nos juzga también nos salva por medio de su palabra. Amén. Tú tienes que recordar esto, querido hermano creyente cristiano. El mundo, este mundo, siempre va a estar en tu contra, siempre. Si eres verdaderamente creyente, este mundo va a estar en tu contra. Pero tú te vas a mantener firme por la palabra de Dios. Y es por eso que dice el mismo libro de Hebreos que no tenemos un sacerdote que no se haya compadecido por nosotros. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Como puedes ver, un verdadero creyente en la Biblia será su todo, y un falso, no. Por eso es que exponte a la verdadera palabra de Dios, exponte a la lectura de la Biblia y obedécela. No a tu manera, no a mis textos favoritos, no mi palabra favorita, sino literal, exponerme a la Escritura. A la hora de escuchar la verdadera predicación, exponerme a la verdadera predicación, porque cuando nosotros leemos la Biblia podemos tener la tendencia de malinterpretar o de saltarme la parte que no me gusta, pero la predicación esa va directa. Por eso es que estas dos cosas van unidas, y porque cada ser humano, todos los seres humanos tenemos esa tendencia al autoengaño. Así que, en conclusión, no cierres el oído en la iglesia, porque esa espada que corta también sana. Hermano, hermana, resiste siempre la tentación de volver a Egipto. Y si tu alma ha comenzado a enfriarse, corre una vez más al lugar donde Dios opera poderosamente, la palabra que reprende, para que también ella te guíe a Cristo en arrepentimiento a fe. Este pasaje primero nos desarma, nos deja desnudos ante Dios, pero luego nos invita a correr al trono de la gracia, donde encontramos perdón y ayuda para el oportuno socorro. Por eso es que si escuchas hoy su voz, no te endurezcas, no endurezcas tu corazón, deja que la palabra te muestre quién tú eres realmente. No sigas pretendiendo piedad, no sigas pretendiendo santidad. Es el momento de correr a Cristo, de correr a tu único Salvador, de correr a Cristo, la palabra hecha carne y tu único Salvador. Pidámonos en oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Es la palabra que nos transforma, es la palabra, Señor, que habla, y por lo tanto te pedimos que así como dice tu escritura, Señor,
fue lo que tú hablaste, Señor, y no es que se quede fosilizado, Señor, es que es tu palabra que sigue hablando y que sigue traspasando nuestros corazones, Señor. Todo esto es por nuestro bien y para el falso creyente dejarle en claro que no es algo y que va rumbo al infierno, Señor. Pero también sabemos que tú eres nuestro Salvador y por lo tanto en ti nos aferramos, sobre tu misericordia nos echamos, para pedirte que cada día de nuestras vidas, Señor, nos mantengas aferrados a ti por medio de tu palabra, Señor. Por favor, te pedimos que te sigas moviendo, Señor, en cada oyente para salvarlos, Señor, y salvar a aquellos a quienes tú has decidido salvar. Gracias te damos por tu espada, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Y sobre todo, gracias te damos por tu Hijo, el Señor Jesucristo, el cual es la palabra hecha carne. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Amén.